Saludos amigos de Leyendas del Fondismo. Nos encontramos en el Cerro del Señor de Monserrate. Miren quién, con Luis Barbosa, para próximamente entrevistarlo. No se lo pierdan. Saludos amigos de Leyendas del Fondismo. Hoy nos encontramos nuevamente en Bogotá, Colombia. Y miren con quién estamos. Nada más y nada menos que con el gran Luis Barbosa, leyenda del fondismo colombiano y también de Mayagüez, de la universidad, del colegio. Saludos, Luis. Gracias por la oportunidad que nos permite de poder entrevistarte y contar tu historia, ¿verdad? Todas tus aventuras en el atletismo, todo lo que lograste. Así que, primero que nada, me gustaría que enviaras un saludo a toda la fanaticada, a todos los amigos que te recuerdan. A ustedes muchísimas gracias, caramba, y qué gusto tenerlos aquí en Bogotá, en mi país. Muchas gracias por visitarnos, por estar con nosotros y recordar aquellos bellos tiempos de Puerto Rico, aquellos tiempos colegiales, el colegio del alma. Antes, ahora y siempre colegio. Les adelanto que, a diferencia de en Puerto Rico, aquí hace un frío bien bueno, lo estamos disfrutando. Es un aire acondicionado que es 24/7. Es permanente. Sí. Luis, ¿eres natural de aquí de Bogotá, Colombia, o en dónde naciste? Sí, señor, yo nací aquí buena parte de mi vida acá. La única ocasión que me ausenté fue cuando estar en ese Puerto Rico del alma. Allá en el oeste de Puerto Rico. En esa Orinquenbella. No quiero dejar pasar un gran amigo que tienes en Puerto Rico, que ya me imagino que sabes quién es, que es como un hermano para ti, que sus padres fueron como también unos padres para ti, que te acompañaron y te ayudaron ¿verdad? En tiempo en la época de estudiante. Se llama Antonio Vallejo. Mi gran hermano, mi gran amigo, como le decían algunos, es un angelito que tuve en Puerto Rico. Mire, los padres de Vallejo, don Antonio, doña Toñita, los hermanos, caramba, fueron personas fabulosas, ¿sí? La fortaleza, cómo me acogieron. Fueron todos unos angelitos y Vallejo, mi gran hermano. Luis, ¿cómo comienza tu mundo deportivo? ¿En qué deporte comienzas y más o menos como a qué edad? ¿Si fue en el atletismo o fue en otro deporte? No, mire, en los años de escuela, por ahí en la primaria y los primeros años de bachillerato, yo jugaba era fútbol y me iba bastante bien y todo, pero el problema es que permanecía con las espinillas negras, duro. Entonces, no, ya se vino en las clases de educación física, nos sacaban a correr por la circunvalación, una avenida acá de Bogotá y de la periferia de Bogotá, y casi siempre ganaba y me quedó gustando. Se presentó la primera competencia y alguien fundamental en toda mi vida, en toda mi papá. Ajá. Tuve unos padres, un papá, una mamá maravillosos. Y mi papi, caramba, no, él me apoyó, vivía las competencias y fue toda mi piedra angular, el ejemplo de vida y todo, sí. Me acompañaba a las carreras, cuando corría pruebas callejeras, él iba al lado mío, era el que me echaba el agua, él corría al lado a pesar de su edad y todo, sí. Y comencé con carreras callejeras, corriendo 10.000, 8.000, y después entonces comencé a correr en pista. Lo curioso era que corría posta de 4x400 y 800. Comencé Era por ahí como a los 12 semifondo, años. Un poquito de velocidad Semifondo, y semifondo. Sí, básicamente, sí, los 800. Luego comencé a correr probé los 1500 y la milla. ¿Cómo qué edad me dijiste? Por ahí pues, yo estaría ya como por los 12, quizá cerca de unos 15, 14, 15 años. De 12, 15 más años. o menos, pero esas distancias fueron fabulosas. Desarrollaste un poco de velocidad. Al estar 400 metros, 800 metros, pues te crea velocidad para los eventos de luego más arriba. Claro, sí, ya una velocidad sostenida, entrar a correr el semifondo, 1500
Y la milla, después entonces ya probé por los 3000 y también tuve unas muy buenas marcas. En esa Ya, época corríamos por marcas y por medallas. ya en escuela secundaria, que ya tiene un poco más ¿verdad? De físico y de formación, comienzas a entrenar más seriamente, alguien te ayuda. Sí, claro, sí, no. Mi papá, él era el motivador, me motivaba en todo sentido. Y ya comencé a entrenar en el estadio y todo, Sí. sí, 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 ya. Estaba un entrenador, Antonio García, y entrené un tiempo también con Álvaro Mejía. Tuve un gran entrenador, un alemán, Otto Hans, ¿sí? Un Mencionaste por ahí sueco, Álvaro Mejía. Smamer, claro que sí, 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 No, claro. no, Y o él sea, me incursionó en el fondo, sí, sí, más en el fondo, ya con él corría los 5000 y los 10000 con los grandes rivales de aquella época y unos grandes atletas, Mora y Tibavisa. Siendo yo juvenil, ¿no? sí, sí, sí. Pero digo yo, tuviste suerte de caer en manos de profesionales. Sí, señor, claro, sí, 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 Porque sí. decir Álvaro Mejía no es No, cualquier claro, él había cosa. ganado Coamo, San Silvestre y todo un ejemplo, no solamente como atleta, sino como persona también. Sí. Y ya después, sí, los primeros 5000 fueron unos Juegos Nacionales de Ibagué, Juveniles. no para mayores. Ah, para mayores. Pero siendo, Yo era siendo, juvenil, ok, siendo juvenil, corriste pero en la corría categoría de con los adultos. mayores, sí, sí, Ok. sí, sí, claro. Y después entonces corrí 10.000 entrenando con Álvaro y la primera vez que corría 10.000 metros y todo, era una eliminatoria para ir a correr en San Silvestre. Wow. Le dije una noche que salíamos de entrenar a media, me están dando de correr. Mejor cosa, pues corra a ver qué tal que me suene la flauta. Y me sonó. Sí. Sí, sí, sí. Esa primera vez que fui a San Silvestre fuimos Mora y Tibadiza y yo Uh, como para competir los 8.9 kilómetros. de San Silvestre. Y el delegado y entrenador Álvaro Mejía. ¿Qué Ajá, clase qué imagínese clase de que team? Álvaro era mi tutor porque yo era menor de edad. Mi papá me tuvo que dar permiso para salir del país. Víctor Mora, Domingo Domingo Tibaduiza, y yo Luis Barbosa y para el competir. coach y Álvaro Mejía, imagínese ese lujo de personajes de con que yo lujo. estaba. Sí. Sí, 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 no, y fue una gran experiencia. Con ellos aprendí mucho. ¿Cómo llega ese momento en que eres invitado para recibir una beca en la Universidad ¿verdad? El Mayagüez. PR Mayagüez, el campo, Sí, sí, sí. Pues el mire, colegio? yo había hecho unos juegos bolivarianos y había ganado en unos juegos suramericanos, y en Puerto Rico fue un padre, un apóstol muy especial, don Tomás López Silva. Él fue el que me contactaba, fue con el entrenador, con Gavino y Maisonave. Ajá, Wilfredo Maisonaves. Wilfredo Maisonave, ellos estuvieron allá y vinieron aquí a Colombia, me contactaron, me ofrecieron la beca y caramba, sí, era una oportunidad soñada. Claro. Y no, y muy bendecido por mi Dios de haber llegado al colegio de Mayagüez. Me comentaste que entras cuando sale Jorge Castelblanco. Exactamente, sí. Mi Jorge Castelblanco había terminado en el semestre anterior. Ingresé yo. O sea que Sí. el relevo, ese Ese fue relevo, el relevo, sí, sí, sí. Sí, sí, allá en Mayagüez. ¿cómo ese primer año allá en Mayagüez, establecerse, lo primero que hay, pues, la campo traviesa? eh, ¿Cómo fueron esos primeros meses que te No, ubicas y te hospedas? no, sí, 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 claro, no, pues, caramba, tenía el apoyo de don Tomás, que era el director de la alumna y que era la que nos patrocinaba, era el sponsor de nosotros, sí, la Asociación de Exalumnos del Colegio de Mayagüez, ahí
mi estancia, mi educación, todo, sí. Y sí, ellos me dieron todo, sí, el hospedaje, alimentación, libros, todo, todo, todo. Claro, una nostalgia grande de estar en nuestro país solo. Claro. Yo muy apegado a unos padres maravillosos que tuve y ellos a mí, eso fue duro. Pero mire, mi Dios me puso en mi camino un angelito maravilloso, Vallejo y su familia. Ah, Ay, ellos fueron el consuelo. Ellos, no, ellos fueron para mí todo, 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 todo. ¿cómo qué año fue ese año Eso de fue en el llegada? 74. 74. Sí, señor, sí, sí, sí. ¿Comienzas, compites rápido en la campo traviesa o pasó un No, año? no, porque entonces yo llegué en enero Sí, del 74 sí, y ya había entonces pasado el campo ya traviesa. en Sí. marzo, abril, Las las justas. justas, claro, sí, sí. Y después como es como en septiembre, algo así, el campo traviesa. Sí. Eh, Me habías comentado que en un momento dado de tu vida te autoentrenaba, era autodidacta. Yo En ese fui comienzo, autodidacta. ¿llevabas un entrenamiento tuyo o te entrenaban allí en Mayagüez? ¿Cómo fue Pues la los cosa? dos. Las dos. Como un mixto, sí, sí, porque yo tenía la escuela de Álvaro. Ajá. Sí, los otros entrenadores que le mencioné, Otto Hans, un gran entrenador, Jess Bamberg, un sueco. Entonces tenía ya más o menos Sí, un mi plan conocimiento, claro. sí, de entrenamiento también. Y entonces, sí, claro, sin embargo, sí, acataba también a Gavino, que también fue una gran persona. Él fue el artífice sí, también de mis grandes logros. ¿Sí? Y los compañeros de entrenamiento, Vallejo y los demás compañeros, sí. Regresando un poco atrás, para que se fijaran en ti, ¿verdad? Pues no te van a dar una beca porque se llama Luis Barbosa, sino porque tenía ya un Por resumen. los logros que había ¿Qué alcanzado en los logros habías campeonatos. alcanzado antes de llegar a Puerto Unos Rico? juegos bolivarianos y estuve creo que en unos centroamericanos también y San Silvestre. Ahí logré una muy buena figuración En San yo era Silvestre te fue. juvenil compitiéndole a Mora y a Tibavisa, que ellos eran mayores y ya unos atletas muy consolidados. O sea, que era como un joven de 18 años Por ahí, aproximadamente. por esos lados. Sí. Sí, sí. Y en los En- Juegos Suramericanos, ¿en qué competiste? ¿En qué distancia? Yo competí ahí en 10.000 metros, más o 10.000. menos, sí, 5.000, 10.000, 10.000. algo así, sí. Y me dices también de unos centroamericanos, ¿fue. Sí, sí, Que era así, también más o que menos, más en o menos fondo, también más o 10.000 y menos, sí. 5.000. Y en San Silvestre, que es el 8.9 Sí, señor, sí, sí, sí. kilómetros. Eh, Tuviste que haber hecho un gran papel para que se fijaran en ti y te llevaron para Gracias Mayagüez. a Dios, sí, 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 sí. ¿Cuál era la distancia favorita de Luis Barbosa? Ave María. Mi mejor, yo considero que mi mejor carrera técnica 1500 y la milla, inclusive los 3000. Sí. Entonces sí, ahí tuve sí una muy buenas marcas sí, en esa época. En las justas corridas en 1500. No me O en acuerdo. Colombia, en No eventos me ante acuerdo, Colombia. creo que sí corrí 1500, 5000 y 10.000. Sí, Sí, tres esos eventos. fueron mis tres eventos que corría, sí. Eh, ¿Recuerdas en qué fue lo primero que competiste en Puerto Rico? Campo traviesa, justas, No carreras de las calle. justas, no, las carreras de las fiestas patronales. Eso fue lo primero. Tuve esa gran fortuna, conocí Puerto Rico por las carreras que hacían en los pueblos, en las fiestas patronales. Eso sí era Sí, sí, sí. impajaritable, ¿sí? Y ya todo era con miras a la preparación para las justas, que era el evento magno al que iba, ¿sí? Sí, era eso no, eso de las justas O sea era que algo apoteósico. Pero sí muy formado con en las carreras de los pueblos. Esos recuerdos inolvidables para el cierre de las fiestas patronales. ¿recuerdas alguna específica por ese tiempo? Creo que me hablaste del melao melao, pero el melao melao Eso tenía ya fue algo ya. después. Sí, fue después. Eso fue como para el 79, 78. Candelaria en Mayagüez, la La Candelaria. maratón de la Candelaria en Mayagüez, en Sabana Grande, En allá Sabana donde Grande. Rames y también la Monserrate, creo que era que Sí. se llamaba, por Maricao, en la María, sí, en Morovis, creo que corrí también algo. No, y el gran evento, la media maratón de Ah, Coama.
San Ah, Blas. San Blas de Illescas. Eso era magno, eso sí, sí, sí. Eso era, con toda la razón, la mejor media maratón del mundo. Ahí. Le estamos dando la razón a Chelía. Él dice que esa es la media Ah, maratón del no. mundo, la cuna del fondismo. Ay, Vamos, sí, le sí, estamos dando la razón. maravilloso. Sí, 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 esa es la mejor media maratón, indiscutiblemente. Eso no tiene. No, y la liga que que- iba para allá era lo mejor del mundo. Sí, señor, claro, sí, sí, sí. Y es que era donde se encontraban los atletas del gran fondo, los que corrían maratón, que bajaban a Sí. correr 21, y los mejores fondistas del mundo que subían a correr media maratón. Ellos se venían a correr aquí a Sudamérica para escaparse del frío, del invierno en Norteamérica, pero eso era lo mejor de lo mejor. Estuvo compitiendo Las Viren, recién que haya sido campeón olímpico. Sí, la serviré Sí. en. Los kenyatas, los africanos, todos, sí, uf, todo lo mejor se reunía allá, en la mejor media maratón del mundo. Y entonces lo primero Y que. ver cómo la gente lo vivía, ¿no? Sí, sí. Ver la gente Miles. allá por el Ajoguillo, así, ahí haciendo su camping en el barbecue y todo. Ajá. La gente vivía mucho, no, eso era todo un espectáculo. Eso era para el 70 y pico, por allá. Sí, señor, sí, sí, sí. Finales de la década de Ya era así, ya No, era. mediados 76, 76. algo así, 75 quizá. Eso no, todos los años que estuve allá la corrí. Tuve Ajá, la fortuna sí. de correr en San Blas. ¿Y recuerdas la mejor vez que te fue o mejor marca que hiciste en La San Blas? mejor ubicación, no me acuerdo de la marca, pero la mejor figuración fue sexto puesto. Sexto. Sí, señor, sí. Ese fue lo mejor. Por ahí, sino que no caí en cuenta de haber traído el anillo que le dan a uno de Ajá. recordatorio del sexto puesto. Es algo muy especial. Entonces luego pues compites en las justas y los campos traviesa. Y Vamos en por los campos. septiembre, sí, en Sí. el segundo semestre el campo travieso. En los campos traviesas, ¿cómo te fue? Muy bien. Muy bien. Ay, Muy bien María. significa Y ganar. con un gran rival. Ajá. ¿Quién? Chelías. Oh, contra Chelías. Sí, corríamos, pero no, el campo traviesa fue una prueba en la que me le adapté muy bien, sí. Claro, yo entrenaba ya, como le comentaba de pronto, de Jayuya hacia Puntitas y todo. Buena parte de mis entrenamientos eran a través del campo traviesa y en el campo traviesa de la LAI sí, en todos los años la logré ganar. Luego de los campos traviesa, las justas. ¿Cómo fue esa batalla en las justas? 10.000 metros. 5.000 metros, 5.000, 10.000 ¿A quién está metros. enfrentando? Pues ya me mencionaste a Chelías, pero ¿qué otros atletas habían en esa Bueno, época? mire, bueno, ellos no competían en esa época en las justas, pero sí, o como que sí, yo no me acuerdo bien. Estaba Carlos Vance, que estudiaba Carlos en el Poli, él era campeón De Villalba. centroamericano, Sí. sí. Y estaba un muchacho, creo que era Manuel Candelaria. No, Candelaria me acuerdo que estaba en la Católica, alto, mano, sí. Eso era el duelo de los 1500. A la recta final salíamos los tres empataditos, Sí. pero ganaba yo. Tenían mejor cierre. Sí, 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 sí. No, y hacíamos, con ellos corríamos 350, 351 en pista Oye, de 1500. en pista de Carbonilla. Sí. Sí, pero esa era la competencia del cierre, ¿no? Y ese era un duelo muy, muy interesante. Son 1500, los 5000 más o menos era la misma tónica en la Después, sí, lucha. sí, claro, sí, no, pero entonces ya era con otros rivales muy respetables. Estaba Estaba Radamés, Sadó, Sadot o sí, Sadot Sadó Méndez. Méndez, y entre los que me acuerdo, ¿no? Y lógicamente el gran competidor era Chilías. Sí, eso sí, no. Chelías era el hombre a velar ahí. Ah, eso sí. Era el de grande. cuidado. Chilías y su equipo, porque tenía un Ojo. equipo muy bueno. Unos muy buenos El Poli muchachos. siempre estaba. El Poli, sí, claro, sí. Creo que tenía a Víctor Serrano también por allí. Víctor Serrano, sí, no, claro, no, y esas competencias eran muy buenas. Sí, Había que. sí es. No era a velarse que iban. No, señor. Era- Era, era- competir. Sí. Sí. Muy buenas esa época. Pasan las justas. ¿Te quedas en Puerto Rico un tiempo más o regresas a Colombia y otras carreras que Mire, corriste en Puerto Rico?
Fui muy bendecido y todo porque terminé mi pregrado Ujú. en administración de empresas, administración financiera y la universidad, eh, ay, se me olvidó el nombre del decano, bueno, el Sí. rector Pietrions y don Tomás. Tuve la oportunidad de entrar a la escuela graduada y hice una maestría en economía. Ah, excelente. Ah, eso fue maravilloso con la ayuda de él y hay se me escapa el nombre del otro profesor que me ayudó muchísimo, el decano de estudiantes, ¿sí? Y logré hacer mi maestría allá en Mayagüez. Sabemos que en el 79 compites en los Panamericanos de San Juan. Eh, ¿Cómo llega ese momento? ¿Cómo hacer la marca para ser el equipo de Colombia? Ay, mire, eso fue algo extraordinario y todo. Y no quiero dejar pasar la oportunidad de recordar a un gran amigo también que tuve, él era de Mayagüez y todo un colombiano, y Lázaro Sécules. Él me acompañaba allá a las carreras en los pueblos y todo, donde quiera que iba a competir, él era el que me llevaba por allá. Yo entrenaba por los lados de la María, ¿sí? Y Maricao y todo. Pero Lázaro era un amigo incondicional, celebraba mis carreras y todo. Y mire, todas esas buenas figuraciones se las debo a Vega Baja. En este momento se me olvida el nombre del promotor de la carrera, pero uy, una Melao, gran Melao. persona El mm, nombre de la persona de que de Vega Baja, porque la carrera era 25 kilómetros sí, y gracias, el Melao, sí. y, y logré ganar la competencia y el premio era el viaje a Boston a correr la maratón. Ujú. Sí, y un trofeo, la camiseta y todo. Pero ahí fue donde nació mis grandes éxitos en el atletismo, sí, gracias a Vega Baja, a su pueblo. Y aquella persona, hombre, que no, desafortunadamente no me acuerdo del año. Pues Sí, es no, que ha no. llovido mucho de allá para acá, Sí, sí, ¿sí? sí, sí. Entonces, sí, gracias, ¿verdad? Sí, a Vega Baja logré el viaje a Boston. Allá hice la marca mínima para poder participar en los Juegos Panamericanos. En los Juegos logré la única medalla de plata que tuvo Colombia en esos Juegos. La logré yo. Hombre, yo iba adelante y entonces me encalabré los últimos 2 kilómetros, ¿sí? Y me pasó Radamés González, un cubano. Pero es que yo le gané la Olimpiada. Y de ahí sí, de los Juegos Panamericanos, pues logré hacer la mínima para aspirar a la Olimpiada en Moscú. Eso fue el año 80. ¿Cuándo corres por primera vez un 42 kilómetros? En la maratón de Boston, que fui gracias a Vega Baja. Sí. Esa fue mi primera maratón. Para mí era todo un mito correr el maratón. Yo corría 21, 25 allá en Puerto Rico y muy bien. Pero correr maratón, eso era un mito. Sí, porque no es solamente la preparación física, sino también la preparación psicológica que uno debe tener. Ok, por eso es que mencionas a Vega Baja como un Sí, impulso, un propulsor para esa carrera. eso fue el comienzo de mis éxitos en el atletismo. Pegaba a su pueblo y ese gran dirigente que había allá del Melao, que caramba, discúlpeme que no lo acuerdo, pero sí le tengo un gran aprecio, sí, Seguro, porque seguro. fue determinante. Mira, hay una gran controversia, ¿verdad? No, ya pasó, ya las décadas pasaron y ya eso pues, ha quedado un poco atrás, pero es bueno como recordarlo, además, más bien como de manera histórica. Los puertorriqueños, el comité de fundismo de aquel momento, se los llevaron para Colombia a entrenar. A La la ceja, carrera, Antioquia, ajá, por los la lados de carrera Medellín. era en Puerto Rico, en San Juan, pero decidieron llevárselo a entrenar en altura. Fue Y estaba Francisco Chelías, Badia, sí, Chelías y Luis Rivera sí, de creo que ese era Villalba. el equipo. Esto, sin embargo, Luis Barbosa se queda en Puerto Rico En entrenando para Puerto esa Rico, carrera, porque yo tenía que estudiar el verano. porque tenía que estudiar verano, por eso Sí, fue. sí, sí, claro, y me quedé en Puerto Rico y todo, sí, pero también tuve un gran amigo, y él y su familia, Alberto Hernández. Ajá.
Y mire, recuerdo mucho a la abuelita de Alberto, la señora Visitación. Ella fue, uy, una ternura. Ella fue maravillosa conmigo, me quería tanto como a su nieto. Ajá. Era Luis y la familia de Alberto allá en Jayuya, ¿no? Maravillosos, una gente linda, 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 linda. La señora, mire, me hizo aguar el ojo al recordar Ajá. a la señora, a la abuelita Visitación. No sé si todavía vive, Gente pero buena que, pues, uy, muy que buena marcó. gente, excelente. Y entonces, mi punto de entrenamiento iba ahí por caminito, subía puntitas Ajá. y a Trocentado, algo así, allá por toda esa parte de allá las antenas de puntitas. Ese era, si no estaba compitiendo allá era donde iba a entrenar. Sí. Y entrenaba allá y me sirvió mucho. Y claro que en Mayagüez yo llegaba a entrenar hasta 3 veces o competir un Hasta 3 domingo. veces al día. Sí, señor. Y competía a veces el domingo por la mañana y si había carrera el domingo por la tarde también la corría. Pero todo era preparación Como preparación. para los Panamericanos. Y todo fue por mis propios medios. Tuve la fortuna de trabajar en la biblioteca del colegio, Ajá. que sí tú me lo conseguí, sí. Y, pero mi trabajo realmente era leer sobre atletismo, fisiología del deporte, algo de medicina del deporte, nutrición y todo, porque lo hice solo. Sí. Solo. Planes de entrenamiento, me preguntaban en alguna ocasión por ahí que si había leído algo de Satopet. Claro que sí. Y me introyecté mucho esa frase de que mi carrera comienza cuando el dolor aparece. Y los entrenamientos eran bárbaros. Sí. ¿Repeticiones de qué recuerdas? Sí, repeticiones de 10.000 metros y repeticiones de 5.000, todo, y entrenaba a veces hasta tarde allá en la pista de arena que tenía el colegio. Después inauguraron la pista sintética y todo, sí, y hacía gran fondo. Yo a veces corría hasta 50 kilómetros por los cañaverales por allá entre Mayagüez y... 50 kilómetros de un tirón. Sí, señor. Y Añasco. Entre Ajá. Mayagüez y Añasco habían cañaverales y la pasaba por allá y entrenaba casi siempre solo. Ese es más o menos como 3 horas, tanto. Se pasaba por ahí la Tres, cuenta. tres Así, entrenamientos al hacia día. Añasco, hacia... Pero los fines de semana, ¿no? Los fines de En semana. los fines de semana, de resto sí eran 2 entrenamientos allá. ¿Recuerdas más o Y, menos qué millaje lograbas, kilometraje quizás? yo pasaba de 120. ¿De 120 millas o Sí, de millas? pronto, sí, unas 120 millas yo podía hacer, sí. Sí, Claro. gran millaje. Y también sí, a veces cuando habían entrenamientos de Farley, Farley. Tomás, no, sí, eso dirigía esos entrenamientos, era imperdible. Sí. Sí, esa era una buena base. ¿Había algún entrenamiento que, bueno, con todo se sufre, ¿verdad? Porque depende con lo que hagas, pues vas a sufrir como quieras, pero repeticiones, farlek, fondear largo, tempo, que había alguno que Ese Farley era bien extenuante, pero era la base de mi entrenamiento. farlek era base de Sí, entrenamiento ese para los back and forth también, Sí. sí, eso era básico. Y la disciplina, ¿no? Que había y todo, sí. Y ya cuando salíamos a entrenar algo de fondo racional, yo Ajá. decía, la compañía ya de Vallejo, de Robert, de Luis Álvarez también, que fueron compañeros muy... Gallardo también, todo, Cobos. Sí, hacíamos un buen grupito también. Me decía un fondista de Villalba, que no sé si lo llegaste a conocer, Eduardo Unga Maldonado, que el doctor que lo entrenaba a él le decía, hoy vamos a dar, o sea, hoy van a dar, no, hoy van a dar un fondo alegre. El fondo alegre es que era movido, hacía esos tipos de tiempo movidos, fondos de irse a correr. Sí, claro, sí. Bueno, en el fondo, bueno, también la fortuna de estar allá en el colegio y todo, corría maratón o pruebas muy fuertes o un entrenamiento muy fuerte o así que estuviéramos un poco delicado, entonces hacía natación en la piscina olímpica del colegio También. y complementaba también haciendo bicicleta. Ok. Sí, sí. Y tengo un recuerdo muy lindo en una Semana Santa. Mayagüez se quedaba solo porque el alma de Mayagüez era el colegio. Tenía una bicicletica ahí, sí, un poquito pesadita y todo, pero en esa me movía.
y me puse a mirar el mapa. Digo, yo puedo llegar a Puntitas y me puedo ir aquí por el centro de la isla, por la María, y llegar a Lares. Y mire, a Lares yo llegué como a las 7 de la noche, ya estaba oscuro y paré en una tiendita a comprar agua, ¿sí? Porque me encuentro con unas personas allí. Y sí, nos pusimos a hablar, ¿y para dónde va? Ah, tú eres Barbosa del colegio. Eso reconocí. ¿Para dónde tú vas a estas horas? ¿Y en bicicleta? ¿Qué? No, voy allí a Puntitas. Chico, tú estás loco. ¿Cómo? Oscuro, todo, ¿cómo te vas a ir? Y había una parejita, muchacho. No, tú no vas a ir. A estas horas no te vas a ir. Camina y te quedas en casa. Y me alistaron un cuarto, mire esa hospitalidad. Si algo que yo admiro de los puertorriqueños es ese don de gente, es esa hospitalidad. No me conocen ni nada y me preparan un cuarto especial y todo, sí, me acogen, me hacen comida, sí. Y por la mañana, qué desayuno, qué cuidado. No, yo me quedé por allá hasta como por la tarde. Y todo, mire, pero unas personas, sino que yo no tengo muy mala memoria. Y, bueno, y es que Sí, así no, los pero añitos. Pero de Lares, esa pareja de jóvenes allá después se casaba como un familiar de ellos. Me invitan a la boda y todo. Hicimos, fue una experiencia maravillosa, así. Mire eso, esa hospitalidad, ese don de gente de Puerto Rico es, mire, yo lo divulgo con todo mismo, como los puertorriqueños y muy especialmente como los jíbaros, ¿sí? Sí, sí, sí. No hay ninguna otra persona en la vida. Una gente maravillosa, maravillosa. Mi Dios en Puerto Rico me puso fue angelitos y angelitos. Qué bueno que le fue bien, Maravillosos. qué bueno. Tengo, sí, todo ese Borinquen la Bella, Puerto Rico del alma, yo digo. Sí, la Llegó admiro ese mucho. momento de los Panamericanos, esa carrera. ¿Cómo se sentía ese día? Se sentía que estaba bien Bien, entrenado. sí, claro, yo tenía Esto, mucha ¿cómo a qué confianza en hora sí salió mismo. esa carrera allá en... Salió como tipo 3, quizás como 3, 4 de la tarde, más o menos. ¿Estaba Con un caliente ese calor, día? sí, 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 yo me acuerdo de eso, sí, claro, bastante cálido. Pero había un atleta americano muy bueno, Tom Fleming, Ajá. él era el favorito para ganar la carrera. Y lógicamente que Pero Elías y con su ese calor compo, sí, los puertorriqueños muy fuertes y todo, sí. Entonces no, pero no, gracias a Dios me y dio se la desarrolló la oportunidad. carrera, digamos, los últimos 5 kilómetros. ¿Qué pasó en esa No, carrera? yo venía muy bien y venía adelante en los 5 kilómetros. Hombre, faltando 2 kilómetros me encalambré. Pero unos calambres fuertes, sí, claro, y con la temperatura y todo, sí. Me encalambré y fue ahí donde me pasó, ya como los últimos minutos me pasó Rames González. Entonces, no, pero yo tenía que terminar así encalambrado, con los pies casi que Sí. tirados y todo, sí. Pero no, gracias a Dios me dio la bendición de alcanzar esa medalla de plata, la única de Colombia. Luego de ese gran triunfo, ¿verdad? Porque una medalla de plata panamericana, pues en la maratón, pues no es cualquier cosa, ¿verdad? Pero luego llega otra oportunidad y es las Olimpiadas. ¿Cómo llega esa oportunidad? Oh, sí. Bueno, pues logré hacer la marca en los Panamericanos y ya fue una tarea muy difícil y todo, porque yo en Puerto Rico y rogándole a la federación que me reconociera y todo, y incluyera en el equipo olímpico y todo, y entrenando yo por mi cuenta, Todo muy esto fue autodidacta. autodidacta, todo, sí. Y logré, sí, gracias a Dios se dieron con las cosas. Ese año 80 fue maravilloso porque yo terminé mi maestría en el 80 y en el 80 en la participación en la Olimpiada. Vaya, ¿fue alguien más de Colombia a correr el 42 kilómetros? La maratón. La maratón, sí, sí, claro, estuvo Tibaduiza, Tibaduiza, Domingo Tibaduiza. Ajá. sí, y yo no me acuerdo quién más. Sí, pero de Tibaduiza me acuerdo. Otro gran corredor colombiano. Pero allí tuve una experiencia. La Olimpiada es el cenit, es lo máximo a Claro, lo que puede aspirar todo deportista. claro. Y logré cumplir mi sueño. Sí, sí. Y estaba muy bien preparado y todo, ¿sí?
Moscú Y 80. como a los, sí señor, Moscú 80, a los 21 kilómetros me comenzó un dolorcito en la ingle. Oh, Ya había pasado a las Viren, ya había pasado a Rames, que yo tenía que corrérselas de los Juegos Panamericanos y todo. Y no, esos son los nervios de llegar a la Olimpiada. Yo, ¿cómo me voy a retirar aquí? Ya pasé a Chelías, ya pasé, yo no me acuerdo si Chelías participó ya, pero ya pasé a Rames González, a las Viren, y a los otros de los grupitos que uno iba conociendo en campeonatos. Entonces, no, pero el dolor cada vez más fuerte. Me tocaba ahí, apretaba y algo cedía el dolor y me doblaba un poquito. Pero si llegaba a soltar, qué cosa terrible. Pero gracias a Dios logré pasar la meta de los 42 kilómetros en el Estadio Lenin y me fui al puesto médico que había. De ahí me remitieron a la clínica de la Policlínica de la Villa Olímpica y de ahí al Hospital Lobachevsky en Moscú. Apendicitis aguda. una Estuve apendicitis. a punto, por el esfuerzo que estaba haciendo, Sí, sí, sí. de una peritonitis. Estuve allá en ese hospital cerca como una semana y media convaleciendo. Y lo O sea que curioso fuiste es que operado en Moscú. en Moscú, sí señor, todo por el Comité Olímpico Internacional, que era el que nos patrocinaba, porque como fue el saboteo y Colombia no Sí, sí, sí. no sí. participaba, entonces el Sí, hubo Comité un Olímpico boicot, claro. Sí. Internacional, bueno, los que hicieron nuestra gira, que estuvimos en México, pasamos por Cuba, estuvimos en China, ¿sí? Y toda la participación allá. Y lo curioso de todo es que todas esas vueltas las hice yo solo. Todo el trámite de mi cuadro del médico y todo, mi cuadro clínico y todo. La Se delegación. vinieron a entregar en la delegación cuando me iban a entrar al quirófano que tenía que firmar la autorización. ¿Ah? Sí, eso fue una anécdota, pero no, gracias a Dios que logré cruzar la meta de los 42 kilómetros. Luis Barbosa, ¿cómo te considerabas? Porque como era un corredor rápido, que tiene buena marca en 1500, ¿te considerabas un corredor rápido, saliendo rápido, rítmico? ¿Eras bueno subiendo o eras bueno bajando? Subía muy bueno, subía muy bien. De todas esas, ¿cuáles podías marcar con checkmark? Yo tenía esto, yo salía rápido, yo subía bien, yo bajaba bien, yo ritmiaba bien, yo remataba bien. Eso usted lo dijo muy Tenías bien. casi Sí. Sí, claro, sí, pues casi no, todo. salía controlado, analizaba mucho a los oponentes y todo, sí, el equipo que tenía Chilías era muy bueno, pero entonces yo me aprovechaba también del equipo. Ay, sí, entonces, sí, y lo dosificaba muy bien, sí, y era muy metódico en mi carrera, sí, era más de análisis. Si Eduardo Vera salía durísimo, a 4:30 la primera milla, ¿te iba detrás de él? Pero yo no me le iba detrás, no, yo, mi referencia era Chelies. Cheli era. Sí, tocaba que acompañarlo y todo, sí, y estar ahí en el equipo de Chelías y también beneficiarme de la ayuda que le daban a él, sí, entonces que Claro. caramba. Sí, pero si algo yo tenía fuerte, el remate. El remate. Si llegábamos a la última milla, yo ya estaba bien ahí. Por lo que tenía la ventaja de la carrera del medio fondo, sí señor, sí. Sí, todas mis carreras y las de finera, sí, básicamente. ¿Recuerdas algunas carreras que ganaste o que llegaste entre los primeros 3 lugares en Puerto Rico? No, claro, bueno, ¿no? Lo que le digo de Vega Baja, sí. Vega Baja Coamo, que lo llegaste lo sexto. mejor. Todos los años corría ahí ya en Coamo, sí. Y el sexto lugar en Coamo, mucho, sí. Pero sí ganaba la gran mayoría en Florida, tuve una muy buena carrera por Maricao, sí, Mayagüez con la Virgen de la Candelaria en Sabana Grande, Sabana Larga. ¿Dónde es Radamés? Sabana Grande. Sí, Yauco. Ay, la maratón de Lajas también, sí, allá por los lados de la Parguera, sí, entonces también, sí. Pero en la gran mayoría sí les ganaba, pero corría en Ponce, corrían. Ya le digo, yo conocí Puerto Rico fue por las carreras en Morovis, sí, por los lados de Río Piedras y todo, sí, conocí todo Puerto Rico, sí, y me iba muy bien. Me dijo un atleta que quizá un poco más joven, que le dicen Florida,
allá de Florida, saludo, del pueblo de Florida. Dice, pregúntale cómo lo tratábamos aquí en Ah, Florida, no, en el sí, pueblo el de Florida. trato era maravilloso y todo. Mire, yo pasaba uno la meta y todo y llegaba una persona y, mira, Barbosa, vamos allí, vamos colegio, que yo estudié en el colegio, sí, vamos Barbosa, camina, vamos a casa. Casa era cenar allá Sí, sí. y se invitaban a todos los vecinos. Sí, hombre, esa hospitalidad que tienen ustedes De lujo, de los lujo. puertorriqueños es única, única, única. Pero la gente más hospitalaria, más buena gente es los puertorriqueños. Sí. Busquemos las mejores marcas, que recuerde. Vamos a comenzar en 1500. 1500 y bueno, en 800 En yo 800, corrí puede ser. como unos 50, algo así. 1.50 en 8. Unos 50. En 1500 yo corrí 1.48, sí. No, no. 3.48, 3.48. perdón, sí. La milla, que también era un especialista en La milla, sí, no me acuerdo, pero era muy bueno, son cosas que estaban haciendo Cerca de mucho. 4 minutos, 4 bajitos, por ahí. Tal vez sí, como 4 bajitos, muy cerquita de 4. Sí, Carreras técnicas esa, 1500 sí. y la milla, sí. Y ya 3.000 metros, sí, los 3000 metros corrí 8:10. 8.10. En un estadio aquí en Colombia, en Ibagué, en un intermedio de un partido de Millonarios Tolima. Nos invitaron, sí, Sí, sí. íbamos, corríamos con Mora. Entramos, terminamos entrando por el quinto y sexto carril y llegamos empatados con Mora. Sí. Hicimos 8:10. Esa Fue un vez, cierre de película. toda la carrera, y yo siendo juvenil Ajá. y tenía el estadio a favor. Oh, Sí. 5.000 metros. 5000 metros. Yo corrí como un 14:10. 14.10. Y 29 algo lo logré a correr en 10.000. En 10.029. Sí. La maratón, bueno, no me acuerdo cuánto fue que hice en Coamo. La pero media maratón. Sí, la media maratón, sí. No me Nada, acuerdo, eso como trataré de conseguirla. 2:05, algo así. Y en una edición de aquí de la ciudad de Bogotá, estaba estudiando allá en Puerto Rico y me invitaban a correr aquí. Claro, me imaginé volver a estar con la familia. Sí, 1:05 aquí en Bogotá. 1.05, ajá. Sí, porque llegaba a la meta y estaba el reloj Sí, electrónico se y veía. todo, sí. Y Habían en carreras maratón, intermedias. en una carrera en un suramericano en Bucaramanga, corrí un 2:12 2.12 en Bucaramanga, en unos suramericanos. en los suramericanos. Sí, es eso. Sí, después corría 2:18, 2:20, sí, más o menos así. Algunas carreras intermedias, como 25 Sí, kilómetros. 25 allá Ah, bueno, en el de Melao Melao. el del Melao. Pero en Puerto Rico se corría mucho, 21 kilómetros. Sí. Ay, eso era maravilloso, sí. Todas las fiestas patronales, sí. Y en Hormiguero sí tuve la experiencia que era una carrera corta como de 10 kilómetros, pero salíamos a la 1. Sí. Y ahí me círate. Y no me acuerdo si me decían que yo corría de lado a lado y quedé como tercero, pero me perdí. Cuando volví en sí estaba amarrado en el hospital de Hormigueros. Esa fue otra anécdota bonita, pero no. Hidratándote. Pero sí, claro, conectado los brazos y todo, sí. Pero no, todo el mundo muy pendiente y todo, sí. Mejores marcas. Digamos el mejor o los mejores logros deportivos, ¿verdad? En el fondismo que recuerdes. Quizás fue más de uno, no sé. Bueno, sí, claro, bueno, definitivamente la medalla de plata, sí, de los Juegos Panamericanos, uno gana en los Juegos Centroamericanos y en los Juegos Suramericanos, que fueron también en Bucaramanga. Gané Los la juegos medalla de oro Ajá. y bueno, estuvo la participación en la Olimpiada y fuimos subcampeones mundiales de maratón en Montreal, Canadá. Ese fue el gran palo de esa Copa Mundial de Maratón. Pero corríamos Mora, te iba a decir yo. ¿Recuerdas más o menos qué año fue? ¿No?
Eso 70 fue y pico, como por 80, los 82. lados del 80, 81 tal vez. Sí, Otra anécdota bonita sí que tuve. Yo trabajaba con el sector financiero después de que no pude. La Olimpiada me cambió mi vida porque sí, mis sí. sueños era volver a Puerto Rico. Pero ya por la convalecencia aquí en Colombia y en Moscú y todo, sí nos demoramos. Y no, me quedé acá ya, estaba con mis padres, la familia y todos, y no pude volver a Puerto Rico porque ese era mi gran anhelo. Eh, Se me fue la paloma de lo que le iba a comentar, le dije lo de la Copa de Montreal. Algo me olvidó comentar, se me olvidó. No, eh, los mejores logros, me dices que los Juegos Panamericanos, el lograr correr en las Olimpiadas de Moscú, Y el subcampeonato mundial de maratón en Montreal. exacto. Me dices de los Juegos Suramericanos, esos Juegos Suramericanos son los mismos, perdona mi ignorancia en este aspecto, ¿verdad? Son los mismos Juegos Bolivarianos, No, son dos no, Juegos no, no, no. aparte. Los Juegos Bolivarianos son, creo que, Ecuador, creo que Perú, Colombia, Venezuela. Ah, ok. Los suramericanos, entonces, Sí, incluye Panamá para abajo, sí, Colombia, Venezuela, ok. Ecuador, Bolivia, Argentina, Brasil, sí. Lo que quizá me dijiste una frase ahorita que me gustó, lo que fue positivo, pero ¿verdad? Con dificultad, pero que sigue siendo algo positivo, pero que no fue un buen momento. De los momentos que no son tan positivos, ¿verdad? Porque quizá una lesión o algo que te sucedió, pero que de eso se aprende también. Mire, Jorge, precisamente, sí. Yo hablo de muy buenos momentos y de momentos que enseñan más que otros. Sí, 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 claro, no dejan de presentarse en la vida y todo. Es que la gente lo quiere encauzar a uno por una forma y de pronto uno está acostumbrado a estar por otra y todo. Pero no, se aprende, sí. A sí, todo hay que buscarle el ladito positivo y todo. Sí, hubo momentos difíciles, momentos críticos, momentos difíciles recién ido para Puerto Rico, la ausencia de mis padres, sí. Y yo era el mayor de la casa, ajá, el niño de la casa además. Entonces eso fue duro. sí, Y me brava, pero no, con el consuelo y la acogida de Vallejo y la familia se sobrellevaban las cosas y lo mismo lo de Alberto Ruiz ajá. y la familia allá y la abuelita doña Visitación, no, eso no fue una persona muy querida y el amigo que le digo, Lázaro Séculis, un colombiano, una compañía maravillosa, él en su camioneta me trataba para todos lados, me llevaba a la finca para que entrenara por allá por la María y todo. Ya le digo, mi Dios me rodeó de angelitos muy especiales Qué allá en bueno. Puerto Rico. Y los mejores momentos de mi vida allá en Puerto Rico del alma. Mayagüez, en el colegio. Mayagüez, el colegio, antes, ahora y siempre colegio. Luis Barbosa, hemos dado, ¿verdad? Un paseo, como siempre digo, por tu historia. Imposible acaparar todo porque es una historia muy larga, son muchísimas carreras, muchísimos eventos, Ujú. tantas veces que cuadraste para correr 1500, para correr 5000, para correr 10.000, medios maratones, carreras de ruta, campo traviesa, o sea, sin número de carreras, que es imposible recordarlas todas y mencionarlas por mucho menos. Pero por lo menos tenemos unos detalles, ¿verdad? De tu niñez, de cuando comenzaste en el deporte, cómo te atrajo, cómo llegaste a Puerto Rico. Recordamos tus mejores marcas, eh, los mayores triunfos. Eh, Disculpe, eso sí, la mala memoria mía, porque Ave no, María. cara, si por lo menos, ¿verdad? Esto hemos acaparado muchísimo, porque la gente no conoce todo esto. Yo no conocía muchas partes, así que para mí es un privilegio poder conocer tu historia, esos detalles de tu paseo ¿verdad? Por el atletismo. No, el deporte lo que dura es Sí, claro. un tiempito. La Sí, sí, juventud sí, sí, sí. es pasajera, Es muy, muy, pero muy son veloz. recuerdos Sí, claro, eh, sí. Y todavía maravillosos. yo salgo a trotar, sí, mi trotecito, eso es parte de mi vida.
Sí, logré superar una espasticidad muscular y una distonía muscular muy fuerte. Fue una lucha de muchos años y todo, pero la superé. Y con mi trote y con también muy autodidacta y todo, sí. Te Y mantienes con activo. mucha fuerza de voluntad. Y ahora salgo a montar bicicleta también los fines de semana y me doy unas vueltas larguísimas, exigentes y todo, sí. Y eso ha sido fundamental para mi salud, para todo. El atletismo, el hacer el ciclismo y todo eso es indispensable y todo. Déjeme decirle, hoy pasé un día maravilloso. Qué bueno. Escuchar ese acento boricua, eso fue El maravilloso. cantadito de nosotros. Mire con qué angelitos que estuve compartiendo el día. Fue un día maravilloso, feliz de bueno. la vida. Realmente muy bendecido de contar con esta compañía. Un día que va a aperturar en mí por mucho Qué tiempo. bueno, y para nosotros Muchas gracias, Dios les bendiga. Y no voy a recordar aquellos vocablos puertorriqueños. No, me hicieran sentir ustedes en mi Puerto Rico del alma. les recordamos del arroz con gandules, los pasteles. María, de cuánta cosa Eso que comienza había. ahora, Sí, comienza. sí, señor. Eh, Sí, fue un imagínense, día las maravilloso. Gracias, Dios los bendiga. Muy, Seguro. muy bendecido. Muy Gra- bendecido. Gracias a usted por la oportunidad que nos da para Ya. compartir. Usted me hace aguar el ojo siempre. Ah. ¿No? Ese fue un día, Son pajitas fue que le un caen día, a uno. fue un día maravilloso. Bendecido. Qué bueno. Como siempre le decimos a todos los fanáticos del fondismo que compartan estas entrevistas para que las conozcan, estas historias maravillosas que no queden en el olvido. Estos grandes atletas que no solamente ha dado Puerto Rico, ha dado Colombia, el mundo entero. Quizás luego entrevistemos a algún mexicano. Esto, o sea, Ay, perdóneme, don Jorge, sí, pero olvidé decir una persona también que fue muy especial en mi estancia allá Claro. en Mayagüez. Un muchacho, Alex, y la familia, en Dulces Labios, Mayagüez. Allá al ladito del Darlington, que era donde nosotros vivíamos también, sí, entrenaba con él. Sí. Y era el grupito ahí con Vallejo, sí. Ya le digo, no, y se me escapan muchas otras personas que fueron fundamentales, pero sí, no quería dejar perder la oportunidad de reconocerlos muy especialmente porque los llevo en el alma. Por supuesto. Al igual que a ustedes ahora, en este día maravilloso. Yo soy una persona con suerte, donde quiera que hago una entrevista tengo un amigo nuevo, así que para mí es maravilloso. No soy de la misma generación de ellos, pero soy amigo de todos ellos, así que perdonen esa. Muchas gracias. Dios les bendiga. Como les estaba recordando ahorita, recuerden compartir los videos, suscribirse al canal de YouTube, que es gratis. También nos pueden seguir en Facebook. Queremos agradecer, como siempre, a Típica Artesanal de Bayamón, que nos regala estas delicias, que han viajado para acá a Colombia para endulzar, ¿verdad? El paladar, unos recuerdos puertorriqueños, dulces típicos puertorriqueños. Oh, por Dios. Sí, para que con un tintico. Oh, por Dios. Con un tintico lo va a disfrutar, un dulcecito un cafecito prieto. Sí. Ya estoy aprendiendo ya la jerga colombiana. Estoy aprendiendo de a mí que no se me olvida aquella jerga puertorriqueña. Sí. Sí, son parte de mi ser, de mi vocabulario y todo, ¿no? Ay, bendito. Siempre, ay, bendito, perdón, sí. Y ay, virgen. Ajá. No, sí, es lindo. Puerto Rico lo llevo en el alma. Qué bueno. Gracias por seguirnos y esperen que pronto tendremos una nueva entrevista con otra leyenda del fondismo. Hasta la próxima. Muchas gracias.